Dios le bendiga, hermanos. Le habla el pastor José Rentas, de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Hoy vamos a estar trayendo un tema que pusimos por título Conciencia del Hombre. Conciencia del Hombre. Vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra y que podamos discernirla, hacerla nuestra. Amén. Oramos e intercedemos por todos los hermanos, amigos que tienen peticiones, tienen problemas, dificultades. Las presentamos al Señor. El viernes tuvimos reunión de oración donde se presentaron varias peticiones, necesidades de unos y otros hermanos, y esperamos que usted se haga parte de esta oración en la que intercedemos por todas estas necesidades que han sido presentadas a la iglesia y las que no conocemos y las que se nos olvidan. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo por lo bueno que has sido con nosotros, porque nos diste vida antes de la fundación de los siglos. Ya tú tenías preparado para nosotros un lugar en tu presencia y tenías también ya, Señor, planeado enviar a Jesucristo para que fuese nuestro rescate, nuestra salvación, nuestro dueño y nuestro Señor. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesucristo por tu palabra que hoy compartimos con el pueblo, y ilumínanos a todos con ella. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarles a buscar en 1 Timoteo capítulo 3 y vamos a hablar de varios textos que nos hablan acerca de la conciencia del hombre. Dice en 1 Timoteo capítulo 3 versos 8 al 10, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, no bilingües, en otras palabras, que no hablen, no tengan dos palabras, no dados al vino, no amadores de torpes ganancias, que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean antes probados y así ministren si fueren sin crimen. En otras palabras, que ministren como diáconos. Padre, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Se nos pone como ejemplo a los diáconos cuando eran escogidos en la iglesia primitiva. Es el primer ejemplo de hombres escogidos por el pueblo de Dios para trabajar en un ministerio en la iglesia, ordenado por los apóstoles y demás ministros. Y dice que los diáconos tenían que ser honestos, tenían que ser personas que no tuvieran doble palabra, personas que fuesen íntegros, no dados al mucho vino, en otras palabras, que tuviesen una conciencia limpia delante de Dios, delante de los hombres, delante de su familia. Y dice que los examinasen y que si se les encontraba sin culpa, sin crimen, que entonces se les permitiese ministrar como diáconos. Este ejemplo nos es dado porque cada uno de nosotros nos es dado también un ministerio, y hay diversos ministerios en la iglesia, no todo el mundo lo reconoce, pero debemos orar y pedir a Dios que nos muestre cuál es el mejor ministerio en el cual podemos servir a Dios. Y son diversos.
los ministerios. Ministerio no es otra cosa que trabajo, servicio. Hay quienes más adelante convirtieron el ministerio en algo de reputación, en algo de poder, de autoridad, y es todo lo contrario. El que es un ministro es un servidor público, y Jesús dio el ejemplo cuando él se ató una toalla a la cintura y pidió a los discípulos que pusiesen sus pies delante de él, y él lavó los pies a los discípulos ministrándoles, y les dijo a los discípulos que ellos fuesen e hiciesen lo mismo. Y todo el que va a servir a Dios debe hacer lo mismo, debe humillarse, debe postrarse delante de Dios y delante de los hombres y ser servidor público. En este caso, a los diáconos fueron escogidos para llevar comida, poner comida en la mesa de las viudas, de las personas que no tenían sustento, por cuanto los apóstoles dijeron que ellos se iban a dedicar al estudio de la palabra, por cuanto no era justo que ellos se dedicasen a otra cosa que no fuese al estudio de la palabra. Dice en 1 de Timoteo también, capítulo 4, versos 1 y 2, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada la conciencia. Y aquí, en vez de una conciencia limpia, lo que vemos son conciencias cauterizadas. ¿Sabe lo que es cauterizar? Cuando hay algo que brota sangre y lo cauterizan, es que usan un instrumento eléctrico o usan un instrumento con potencia láser para quemar aquel tejido, y una vez quemado ya no produce torrente de sangre. Y aquí se habla de unas conciencias cauterizadas, en otras palabras, que fueron quemadas estas conciencias por estar escuchando a doctrinas de demonios, espíritus de error, y en vez de creer la verdad, Dios le permite que crean la mentira y su mente se le cauterice y sus conciencias, por cuanto no creyeron a la verdad. La verdad es una sola, es Cristo Jesús, quien nos da entrada al reino de los cielos. Cristo es la verdad porque Él es el Hijo de Dios, que deja su trono, deja su cetro, su corona en el cielo, y viene a entregarse y morir por nosotros, por usted y por mí también. Así que se nos habla de que en los últimos tiempos habría gente que sus conciencias estarían cauterizadas. Y ya aquí tenemos dos parámetros para medirnos. Uno, el parámetro de los servidores públicos, servidores de la iglesia. No estamos diciendo servidores públicos al público como tal, sino servidores a la iglesia y a todo aquel llamado para salvación. Y la conciencia de los que se negaron creer la verdad, oyeron doctrinas de demonios y espíritus de error, y por esa razón sus conciencias fueron cauterizadas, y ya no produce. La conciencia en Cristo produce vida, porque Cristo dijo que de nosotros brotarían como ríos de agua que saltan para vida eterna. Pero no así el que su conciencia ha quedado cauterizada por la doctrina de demonios, porque en vez de predicar la verdad hablan de la mentira, hablan de engaños, engañan al pueblo, a veces con falsas profecías. La semana
pasada leíamos acerca de la omnisciencia de Dios, que todo lo conoce, y Dios dijo que Él conoce, Él sabe de aquellos falsos profetas que dicen que Dios les dio sueños para dar mensaje al pueblo de Dios, y Dios dice que Él conoce lo que ellos pueden dar, lo que están tramando, y Dios omnipresente, está presente, viendo, oyendo, y por medio de su espíritu escudriña esas conciencias cauterizadas que se preparan a envenenar al pueblo de Dios. En Hebreos capítulo 9, versos 13 y 14 dice: porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de la obra de muerte para que sirváis al Dios vivo. En otras palabras, en el Antiguo Testamento Dios dio un mandato que tomaran un becerro, una oveja perfecta, sin mancha, sin enfermedad, y que fuese primogénito, y se llevase al templo y se ofreciese en sacrificio, y la sangre de aquel cordero o aquel becerro se rociaba sobre el arca de la alianza, y dice que aquella sangre de aquellos corderos y de aquellos toros traían una limpieza temporera de un año, y cada año había que repetir lo mismo. Y dice el apóstol: si aquella sangre de animales podía limpiar al hombre por un año, ¿cuánto más ahora la sangre de Cristo nos limpia en la conciencia para que sirvamos a Dios, le honremos, trabajemos para Él con una conciencia limpia, lavada por la sangre de Cristo? En Hebreos capítulo 9, verso 22, dice: lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Dios es fiel, Él promete limpiar nuestras conciencias, darnos la mente de Cristo. Y sabe, ahora tenemos la mente de Cristo, vivimos de acuerdo a lo que Cristo enseñó y ordenó. Y digo eso, que según Él envió, el Padre le envió a Él envía a sus discípulos, y sus discípulos eran los apóstoles, los pastores, los maestros, y siguieron multiplicándose, y usted y yo hoy somos también parte de ese discipulado que Cristo ha levantado para el Padre, para la gloria y la honra del Padre Dios Todopoderoso. Dice en 1 de Pedro capítulo 3, verso 8, dice: finalmente sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amables, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados
para que poseáis bendición en herencia, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua de mal. Y aquí ya hablamos de una conciencia que lleva a hechos al ser humano. Y hay dos tipos de obras en base a la conciencia que el hombre tiene. Hay obras de corrupción, que la conciencia cauterizada y la conciencia sucia lleva al hombre a hacer obras tratando de sobornar a Dios. El hombre trata de comprar a Dios con la conciencia contaminada por aquello que aprende en el mundo. El hombre no da nada por nada, siempre el hombre vende por un precio, el hombre cede por una ganancia y piensa que Dios también tiene precio y que Dios va a ceder por una ganancia. Y es todo lo contrario. Dios nos purifica, Dios nos limpia, Dios permite que tengamos una conciencia limpia para que de nuestra boca, de nuestro ser, abunde lo bueno, por cuanto si tenemos una conciencia buena, como dice la palabra, que de lo que abunda en el corazón de eso habla la boca. Si tenemos una buena conciencia, las obras que vamos a hacer, lo que vamos a vivir, va a ser de buenos frutos para el reino de los cielos. Dice que el que ama la vida y quiere ver días buenos, refrena la lengua de mal. Una de las consecuencias de tener una conciencia mala es malas conversaciones, malos temas, chisme. Esa palabra es fea, pero más feo es lo que se hace en el chisme, donde hay difamación, donde hay traición. Y peor es la traición y la difamación. Son peores palabras que el chisme. Chisme simplemente es un conglomerado de actos que el hombre lleva a compartir con otra persona. Y de lo que está hablando es de cosas que sucedieron o que planea hacer. En eso se basa el chisme. Y en el chisme muchas veces se difama a la persona sin que la persona realmente tenga culpa. Pero Cristo promete que nos va a limpiar y nos da una conciencia limpia, una conciencia nueva, si creemos en Él. En 1 de Juan capítulo 3, verso 20, dice, porque si vuestro corazón nos reprendiere, mayor es Dios que nuestro corazón y conoce todas las cosas. Dice, si nuestro corazón nos hace ver que estamos mal, mayor es Dios que nuestro corazón. Y cuando nosotros nos damos cuenta que estamos haciendo algo mal, ya Dios de antemano está sembrando en nosotros esa semilla y nos está dejando saber de que no le estamos agradando y que Él quiere que le sirvamos en espíritu y en verdad y hagamos bien para honrarle a Él antes de todas las cosas. Verso 21 dice, carísimos, en otras palabras, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Verso 22, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y en eso se basa una conciencia limpia. La conciencia crea el carácter en el individuo y el carácter se puede definir como aquella conducta y aquella convicción y aquellas acciones que el hombre lleva a cabo en ausencia de otras personas, pero en la presencia
de Dios. Nosotros somos de una manera delante de Dios, debíamos ser de esa misma manera delante de los hombres. El hombre generalmente es de una manera delante de los hombres y cuando llega delante de Dios se pone religioso y trata de como demostrarle a Dios de que Él vale algo y demostrarle a Dios, yo voy a la iglesia, dice el hombre que tiene una conciencia torcida. Hay quien dice, mi papá fue pastor, mi papá fue evangelista. Hay personas que quieren alcanzar la salvación por la salvación que otros alcanzaron por medio del servicio a Jesucristo. Y no es así. Tenemos que tener una experiencia personal para con Dios y esa experiencia personal llega a nosotros por medio de una nueva conciencia que nos lleva a creer la enseñanza de Jesús y a vivirla. Amado hermano, querido amigo que oye este mensaje, que lo mira, ¿cuántas veces has querido hacer lo bueno y lo que haces es malo? Pablo habla de eso. Dice, ay de mí, que el mal que no quiero hacer eso hago. Dice que el bien que quiere hacer no hace, mas el mal que no quiere hacer eso hace. Y él dice, pero si acaso he pecado, si acaso peco, ya no peco yo, sino la carne. Y Pablo más adelante explica que eso no es una razón ni una excusa para pecar. Hay momentos donde el hombre por instinto busca a salvar como decimos, su piel, como le dijo Satanás a Dios en el libro de Job, piel por piel. Tú tienes a Job cubierto, lo tienes protegido. Deja que yo lo toque, deja que yo le haga daño para que vea cómo te maldice en tu propia cara. Y yo le digo, bueno, yo te voy a dar permiso, pero respeta su alma, no toques su alma. Y a Job le vino momentos de angustia, momentos de tristeza, momentos donde no tenía sentido que siendo un hombre de Dios le sucedieran tantas cosas malas. Perder los hijos, nietos, quién sabe, perder sus rebaños de vacas, de ovejas, dromedarios, perder sus cosechas. Y Job se habrá preguntado, y lo vemos en el libro de Job, ¿por qué? ¿Por qué yo te serví? Yo he sido íntegro. Mírame, escudriñame, decía Job. Y llega un momento que Dios le habla a Job, le dice, Job, vamos a hacer una cosa. Yo hago las preguntas y tú callas y escuchas. Y le pregunta Dios a Job, comienza diciendo, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo lo que existe? Cuando yo hice la creación, ¿dónde estabas tú? Y por ahí comenzó Dios. Y menciona eventos, hechos de la creación, y al final Job dice, Señor, de a oídas te conocía, mas ahora mis ojos te han visto. Él se dio cuenta que lo que él pensaba de Dios, lo que él hacía por Dios, nada tenía sentido, por cuanto Dios no era lo que él se imaginaba. Dios se revela por medio del dolor, angustia, la desesperación, el desprecio, los insultos que vivió Job. Y por medio de todo eso negativo, vino la salvación a Job, a su casa y su familia. Así que, iglesia del Señor, delante de ti te presento esto, una conciencia limpia, lavada por Dios, o una conciencia sucia, contaminada por el mundo, por los demonios y los espíritus inmundos. Tú has de decidir cuál conciencia vas tú a tener, si una limpia o una
contaminada. Deja que Cristo limpie tu conciencia. Deja que Cristo te dé una nueva conciencia, haciéndote nueva criatura y permitiéndote una vida nueva. Hay personas que dicen, si yo tuviera la oportunidad de hacer todas las cosas otra vez, lo haría diferente. Pero ¿sabes? Tienes esa oportunidad de comenzar de nuevo como nueva criatura y vivir para Dios. Aprovecha esa oportunidad rindiéndote a Jesucristo, dándole tu vida, dándole tu ser. Lo puedes hacer haciendo una oración en la que confieses tu pecado y pidas perdón a Dios y pidas que te limpie, que te lave. Hazlo. ¿Quieres hacerlo? Hazlo ahora. Yo voy a hacer una oración. Tú puedes repetir conmigo lo que yo voy a decir, pero es nada más el ejemplo de una oración. Tú puedes hacer tu propia oración y presentarte ante Dios. Di conmigo, Dios del cielo, Padre de Jesucristo, reconozco que te he ofendido porque soy pecador o pecadora. Te he ofendido grandemente. Pido perdón por mis pecados. Pido perdón por mis ofensas al prójimo. Y te ruego que me laves con la sangre de Cristo. Que me hagas una nueva criatura, escribiendo mi nombre en el libro de la vida y permitiéndome entender las Escrituras. Ayúdame a vivir en tu presencia hasta que tú vengas por la iglesia o Cristo me lleve con él a través de la muerte. En el nombre de Jesús. Amén. Espero hayas hecho esta oración. Si hiciste esta oración, hoy eres nueva criatura en Cristo Jesús. Lee el Evangelio de Juan pidiendo el entendimiento, pidiendo al Espíritu Santo que te enseñe lo que vas a leer. Continúa leyendo Hechos de los Apóstoles y el Señor te mostrará un camino mejor. Iglesia del Señor, que la gracia y la paz de Cristo sea con todos ustedes. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga, hermano.